En este video estaremos recorriendo uno de los barrios más lindos de Nueva York. Es un lugar que no podemos perdernos si vamos a viajar a la Gran Manzana, ya que aquí conoceremos el verdadero corazón de la ciudad. Es un lugar lleno de cafés, restaurantes y tiendas alternativas en calles angostas muy lindas. Los neoyorquinos llaman al Greenwich Village simplemente como The Village. Antes de comenzar a conocerlo, los invitamos a suscribirse al canal y si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. El crecimiento de este barrio se dio principalmente en las décadas del 50 y 60, ya que era muy frecuentado por la generación Beat. Además, esta zona fue clave para el movimiento de liberación homosexual. Hay mucho para ver por acá y los contrastes son muy importantes. También es el corazón del campus de la Universidad de Nueva York, por lo que lo hace un barrio lleno de gente joven. Esto hace que haya mucha cultura y la vida nocturna sea de las más importantes de Nueva York. Hay teatros, bares con música y mucho más. Además, es una zona muy segura que nos invita a perderse por sus calles. Es muy importante para la cultura pop ya que aparecen muchas series y películas, pero eso lo dejamos para más adelante. Llegamos al corazón del barrio y uno de los parques más lindos de Nueva York. Acá es donde pasa todo en el Village. Es la plaza central del campus de la universidad, por lo tanto siempre está lleno de gente. Un dato llamativo es que bajo la plaza reposan cerca de 20.000 víctimas de la fiebre amarilla que arrasó en el Nueva York del siglo XIX. Además, fue una plaza de ejecuciones públicas en tiempos coloniales. El arco es el monumento principal de Washington Square Park. Es lo primero que veremos al llegar. Este Arco del Triunfo fue construido para celebrar el centenario de la toma de posesión del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. De todos modos, no esperen una obra monumental. Es mucho más chico que el de París, por ejemplo, pero igual es muy lindo. Los alrededores son muy interesantes, miren todo lo que tenemos para conocer. Ahora llegamos a una de las calles más lindas, no solo de este barrio, sino de todo Nueva York. Este hermoso callejón a pocos metros del parque nos transportará a épocas pasadas. Se trata de una calle construida en el siglo XIX que solía ser un establo en donde la gente dejaba sus caballos. Hoy en día tiene pintorescas casitas de distintos colores que parecen sacadas de una postal. Es un rincón tranquilo y lleno de historia, perfecto para una caminata relajado, para sacarse fotos increíbles que nos dejarán un gran recuerdo. Hay que tener en cuenta que no está abierto por la noche, ya que pertenece a la Universidad de Nueva York y la cierran. Es un imprescindible. Una buena opción para recorrer este barrio es hacerlo con un tour. Hay varios gratuitos en donde solo tendremos que dejar una propina. Les dejamos en la descripción el link y varias excursiones en la Gran Manzana con descuentos. Seguimos caminando y llegamos a esta pequeña plaza que está en el límite de donde comienza el West Village. Es pequeña pero tiene un gran significado porque está justo frente al bar Stonewall Inn, donde comenzaron las protestas de 1969 que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. Aquí podemos tomar la calle que lleva el mismo nombre del parque. Nos encontraremos con una variedad de negocios muy diferentes entre sí. Hay bares, restaurantes, tiendas de mascotas, sex shops y mucho más. Muy cerca también podremos encontrar una de las hamburgueserías de moda de la Gran Manzana, 7th Street Burger. El local es muy chico pero sus productos son excelentes, lo recomendamos. Toda esta zona es ideal para visitar tanto de día como de noche, el movimiento es constante. En el sector oeste del Village tendremos esta continuación del barrio que también tenemos que visitar. En el pasado las calles de esta zona eran un caos y podríamos decir que lo siguen siendo, así que la primera recomendación es caminar sin rumbo, una calle es más linda que la otra. Este además es el barrio de la serie Sex and the City. Aquí se grabaron muchísimas escenas, incluso en el 66 de Perry Street está la casa de Carrie. Mucha gente se junta a sacarse fotos aquí, pero hay que tener en cuenta que en este lugar vive gente, por lo que hay que ser respetuoso. Muy cerca está Magnolia Bakery, esta pastelería que se hizo famosa justamente por aparecer en la serie. No hay que dejar de probar el banana pudding, exquisito. Algo que también nos puede pasar es cruzarnos con celebridades, incluso la protagonista de Sex and the City vive aquí. Fíjense lo importante que es este barrio para la televisión y el cine, que aquí también encontraremos el exterior del apartamento de Friends. Es en la esquina de las calles Bedford y Grove.
Vayamos a la hora que vayamos, siempre hay gente sacándose fotos. Por supuesto que es solo el exterior, ya que la serie se grababa en Los Ángeles, pero es un clásico que no hay que perderse. Por último, en este mismo barrio se encuentra el departamento de Taylor Swift, que inspiró la letra de una canción llamada Cornelia Street de su disco Lover. Actualmente ella ya no vive aquí, pero es una parada obligada para los fanáticos de la cantante. Por último, tenemos el lado este del Village, lugar que se hizo famoso en los 70 especialmente por su vida nocturna. Acá lo mejor es ir de noche, ya que está lleno de bares y restaurantes para disfrutar. Incluso en esta zona se encontraba el famoso CBGB, donde se hicieron famosas bandas como los Ramones, The Who y Led Zeppelin, entre otras. Como verán, en el Village se respira cultura y juventud. Es un barrio clásico de Nueva York en donde sus calles hablan por sí solas. Recomendamos visitarlo tanto de día como de noche, ya que es uno de los puntos imperdibles de Nueva York. Esperamos que les haya gustado el video, los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Nos vemos la próxima semana.